Dentro de los tantos riesgos a los que nos enfrentamos como motociclistas en el día a día, la gran mayoría de estos los vamos a encontrar al frente. Pero en muchas ocasiones estos riesgos no se encuentran delante de nosotros, sino detrás de nosotros. ¿Estamos listos para ello? ¿Sabemos utilizar nuestros espejos? Más aún, nosotros vamos detrás de otros vehículos. ¿Nos pueden ver? ¿Somos visibles? Yo soy Andrés y hoy vamos a hablar de motos. En el canal vas a encontrar el video de los puntos ciegos, en el cual hablamos de algunas estadísticas y riesgos, así como entender los puntos ciegos de los otros vehículos y algunos consejos para aumentar nuestro campo de visión en un automóvil. Un video que te recomiendo muchísimo que veas y que te ayudará tanto como conductor de automóvil como de motocicleta. Te dejo la liga aquí y en la descripción para que vayas a verlo. Para comenzar, ¿qué tal si nos ponemos en el lugar de aquellos que vienen circulando delante de nosotros? Por ejemplo, en este caso, un automóvil. Así que por un momento vamos a convertirnos en enlatados. Bien, soy un conductor común y corriente. Y como la enorme mayoría de conductores en la vía pública, no sé nada de motos, nunca me he subido a una moto, no me importa, no me interesa y es más, no tengo la obligación de saber absolutamente nada de motos. Así que aquí te voy a decir dos cosas importantes que tienes que saber de mí con respecto a cómo te veo a ti, motociclista, cuando vienes detrás de mí. Primera cosa, las motos no son una amenaza. ¿A qué me refiero? A que no eres un peligro para mí en la vía. No eres tan relevante como lo podría ser un camión, por ejemplo. Vamos a ver mi retrovisor. ¿Cuál podría ser mi prioridad? ¿Tú o esto? Ahora, esto no es mi culpa, es mi cerebro. Así funcionan los estados de alerta, incluyendo el tuyo. Y punto número 2, eres invisible. Y lo digo de manera literal. Hay muchas razones por las cuales te vuelves invisible para mí, pero la número 1 y principal causa de accidentes es que la motocicleta es considerablemente más pequeña y más angosta que otros vehículos. Y al igual que tú, yo también tengo puntos ciegos. Cuando otro automóvil va a adelantarme, es común que pase por un punto en que no lo pueda ver ni por mi retrovisor ni por los laterales. Ahora imagina la misma situación con un vehículo más pequeño y que se va a perder de ese campo de visión por más tiempo, o peor aún, que se mantenga en ese punto ciego. Sí, si voy a realizar un cambio de carril, por ejemplo, lo correcto sería asegurarme que no viene nadie cubriendo mis puntos ciegos, es decir, moviendo la cabeza, probablemente. Sin embargo, pon atención, esto no te va a gustar. Colócate tú en un lugar donde yo pueda verte fácilmente. Ten cuidado con mis puntos ciegos y no te mantengas dentro de estos. Observa constantemente mis espejos laterales y recuerda, si tú me puedes ver a mí, yo te puedo ver a ti. Desde luego que hay muchísimas otras cosas a considerar, pero entender esas dos que son bien básicas es un buen punto de partida para dejar de pensar que los demás vehículos nos tienen que estar cuidando o nos tienen que ceder el paso o nos tienen que escuchar o nos tienen que ver. Triste realidad, pero eso se llama conducir a la defensiva. Esto podría parecer muy básico, pero existen muchos motociclistas que no saben acomodar los espejos de su motocicleta. Además, en este video te voy a compartir algunos tips con respecto al espejo que seguramente te van a ayudar a ir más seguro. Empecemos por el principio. Sabemos que existen distintos estilos, modelos y formas para los espejos de la motocicleta. Pueden ser los que vienen de agencia con tu moto, los que le llaman los espejos de stock, o puede ser que compres unos aftermarket para personalizar tu moto a tu gusto o para cubrir ciertas necesidades específicas. En el caso de los espejos aftermarket, sea cual sea el estilo que estemos buscando, no debemos perder del radar la finalidad de nuestros espejos, poder ver hacia atrás y que cubran un determinado campo de visión. Porque como bien sabemos, muchas veces ponemos como prioridad el look de nuestras motos por encima de la seguridad. Y en el caso de los espejos existen algunos tan ridículamente pequeños que se pueden ver muy cool, pero sirven de muy poco.
Hay quienes en el espejo además montan de estos espejitos redondos pequeñitos convexos que abren enormemente el campo de visión, y estos los montan en un extremo del espejo. Yo no los uso, conozco personas que los usan, se sienten muy cómodas, muy seguras, pero también conozco otras que los han quitado, no se hallan. Supongo que hay que acostumbrarse. Sin embargo, únicamente recuerda, si los vas a usar, que lo que más se distorsiona en esos espejos es nuestra percepción de la distancia. Únicamente ten cuidado. En algunas ocasiones, cuando vamos rodando, podría llegar a pasar que el espejo vibra debido al movimiento de la moto, distorsionando completamente la imagen. Es sumamente importante que encontremos una solución a este problema. Una de las tantas causas de vibración podría deberse a las zonas del anclaje del espejo. Vamos, que esté flojo. Y eso tiene muy fácil arreglo, simplemente apretando. O bien de la tuerca que une el brazo del espejo con el manillar, o de los tornillos que se encuentran en el marco del espejo. Si el problema no lo logramos resolver apretando lo que se tenga que apretar o moviendo lo que se tenga que mover, entonces sí deberíamos plantearnos cambiar los espejos. Vamos allá. Para posicionar nuestros espejos vamos a intentar que el brazo del mismo esté paralelo al manillar de la motocicleta, ni hacia afuera ni hacia adentro. Y esto lo vamos a hacer simplemente como punto de partida. Algunas motocicletas pueden tener en los espejos rosca invertida, y cuando es así, por lo general, esta se encuentra en el lado derecho, como es mi caso. Esto quiere decir que el espejo va a entrar girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, y de la misma manera la tuerca va a apretar girándola hacia la izquierda. Para tener una correcta visibilidad, independientemente que hayamos ajustado el brazo del espejo de forma paralela al manillar, también dependemos del juego que tenga la cabeza o el marco del espejo. Y de igual manera dependemos también del manillar. Hay manillares más abiertos, hay manillares más cerrados. Sin embargo, repito, es un buen inicio. Ya posteriormente podríamos hacer los ajustes necesarios en la base. El marco o la cabeza del espejo debe ir recto. Si tu espejo es redondo, no tendrás el menor problema. Si tu espejo es cuadrado, creo que queda claro. Pero en espejos como estos, no va así, no va así. Debemos de posicionarlo de tal manera que nos ofrezca el mayor campo de visión posible. Si nosotros colocamos el espejo de esta manera y medimos de la base hacia afuera, vemos que contamos con un buen campo de visión. Pero si subimos nuestro espejo, el campo de visión se reduce notablemente. Hay quienes argumentan que este tipo de espejo va hacia arriba para poder espejear en las curvas, es decir, cuando la moto está inclinada. Más allá de entrar en detalles de cómo tu cuerpo se va a mover dependiendo de la curva y por ende el reflejo en el espejo no corresponde con lo que tú pretendes enfocar en la parte posterior, el espejeo se realiza antes y después de la curva, no durante la curva. Antes de tomar la curva tú ya sabes qué hay detrás de ti, de qué color y de qué tamaño. Durante la curva, tu proyección hacia la curva. Es un hecho, las motocicletas tienen espejos retrovisores más pequeños que un automóvil. Además, en un coche tú puedes poner tus espejos con el método BGE, Blind Zone Glare Elimination Mirror Method. Si no sabes lo que significa esto, ve a ver el video de los puntos ciegos. En fin, en un automóvil tú puedes colocar tus espejos con este método BGE para deshacerte de los puntos ciegos. Y esto se logra principalmente porque en el coche tenemos el espejo retrovisor central, cosa que en la motocicleta pues no tenemos. Todos los ajustes que vayamos a realizar en los espejos debemos hacerlo estando arriba de la motocicleta en posición de manejo con la motocicleta totalmente vertical, es decir, que no esté apoyada en la pata lateral. Lo primero que haremos será dividir imaginariamente nuestro espejo, primero a la mitad de forma horizontal y luego en 4 partes verticales. Con respecto a la línea horizontal, creo que no cabe duda lo que el espejo debe cubrir de manera proporcional tanto arriba como abajo. Y de los 4 espacios verticales, el que nos interesa es el primero. En este debemos ver reflejado parte de nuestro codo y brazo o del hombro o inclusive parte del puño. Y es que lo que veremos reflejado de nosotros en ese primer cuarto depende de varios factores. Uno de ellos, el tipo de motocicleta, el manillar, no todos los manillares son iguales, la altura de los espejos. Otra manera de verificar el ajuste de nuestros espejos es posicionándonos delante de un automóvil. Ojo, no lo hagas en movimiento. Aprovecha circunstancias, por ejemplo, en un semáforo y calculando una distancia aproximada de unos
3 metros más o menos. La imagen que veremos reflejada en nuestros espejos del vehículo que está detrás de nosotros no debe superponerse. Lo explico. Muchos motociclistas colocan sus espejos demasiado cerrados. Esto ocasiona que podamos ver prácticamente la totalidad del vehículo que se encuentra detrás de nosotros, tanto en un espejo como en el otro. Y entonces encontramos un área de superposición bastante amplia, y como habíamos dicho, debido a esto perdemos bastante campo de visión en las zonas laterales posteriores. Si esto sucede, debemos abrir nuestros espejos. Un buen ajuste nos va a permitir ver el vehículo directamente detrás de nosotros en ambos espejos, pero con una superposición mínima. Además, nos permitirá ampliar ese campo de visión. Ahora, aún con nuestros espejos perfectamente bien ajustados, lamentablemente no vamos a poder evitar ciertos puntos ciegos. Por tanto, cada que vayamos a realizar una maniobra que implique cierto riesgo por la parte posterior, como pueden ser cambios de carril o incorporaciones a algunas vías, debemos de acostumbrarnos a hacer lo siguiente. O bien, voltear ligeramente la cabeza para asegurarnos que no venga nadie por esta parte posterior lateral, o bien, con esos cabeceos a nuestros espejos para poder cubrir las áreas que antes no eran visibles. Se dice que se tienen que utilizar los espejos retrovisores cada determinados segundos. Algunos hablan que entre 5 y 8, otros que entre 4 y 7, y algunos otros que entre 3 y 5. ¿Pero en realidad existe este número mágico? Desde luego que no. Lo que es una realidad es que debemos acostumbrarnos al uso constante de los espejos retrovisores. Dejar pasar más de 10 segundos sin mirar los espejos es muchísimo tiempo. Y hacer esto de manera casi automática, pues lleva tiempo, es un proceso. Por eso, cada que nos subamos a la motocicleta debemos acordarnos y practicar el uso de los espejos retrovisores. No des las cosas por sentado. En una maniobra verifica tus espejos tantas veces como sea necesario sin perder tu campo al frente. Cuando te detengas en un semáforo o en una retención, escanea tus espejos, pon especial atención en qué sucede atrás y detente en una posición segura. Te recomiendo veas el video de las posiciones en el carril, te dejo la liga aquí y en la descripción. Ese video tiene información muy importante. Finalmente, sé prudente, usa constantemente tus espejos y mantente visible a los demás usuarios de la vía. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que haya sido de utilidad. Rueda seguro y vuelve con bien a casa.